dedicar un rato de su tiempo. Esta charla la titulé Mitos y realidades de la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica. Vamos a hacer un recorrido por ambas tecnologías. Muchas veces se suelen confundir y se suele creer que es todo lo mismo y, digamos, la idea es un poco poner un paño de información técnica para conocer las tecnologías, ver cuáles son las ventajas, las desventajas, las limitaciones de cada uno y en qué caso aplica cada uno. Y tener un poco de información a la hora de querer aplicar estos productos a la realidad de una instalación, cada uno tenga más herramientas para poder decidir. Desde muy chico fui muy curioso y me interesé, digamos, en la física, por decirlo de alguna manera. Me acuerdo desde muy chico, tenía juguetes en la década de 90 que funcionaban a pilas. Fue una época de nuestro país donde había muchos de estos tipos de juguetes a pila. Hoy en día, no sé si estos están así, me parece que por ahí se volvió más a lo mecánico o lo demás. Y me acuerdo que las pilas también ya venían puestas en los juguetes y duraban muy poquito. Pero si yo dejaba estas pilas al sol, parecía que como que la pila se recargaba y me daba unos 10, 20 minutos más de juego, por haber dejado esa pila al sol. Y yo, en mi ingenuidad de aquellos años de mi infancia, pensé que la pila se recargaba con la energía del sol. Después, bueno, recorriendo una formación técnica, tal vez lo asocié a un aumento de temperatura y aumento de la capacidad de la batería por este fenómeno, no tanto por una recarga con la energía del sol. Y hace poquito, navegando por la web, ahora que estamos en estos tiempos de tanta información en la web, redes sociales, etcétera, etcétera, me encontré con un desarrollo bastante curioso, que son pilas, efectivamente, revestidas con una celda fotovoltaica, y que esta pila vos la dejás al sol y se recarga, ¿sí? Esta pila sí es recargable con energía solar. Un invento curioso, no sé qué tan útil o práctico será, pero curioso en fin. Provengo de una familia muy trabajadora. A la edad de tempranos 8, 9, 10 años ya caminaba arriba de los techos, ayudando a mi familia a construir, y me quedó grabada en la retina y en la memoria un día de sol que estábamos colocando Ruberoy en una cubierta. El Ruberoy es un papel embreado, de un color negro opaco, y absorbió tanta radiación solar y tanta temperatura fue la que levantó ese techo, que nos quemábamos los pies, el cuerpo, incluso con el calzado puesto, de estar solamente ahí arriba, y eso me quedó como un recuerdo bastante presente. Similar a lo que vemos todos los veranos en el show de los noticieros que cocinan el huevo frito en el asfalto, ¿no? También es tanta la temperatura que acumula el asfalto que fácilmente se puede cocinar un huevo frito. Luego, después en el colegio secundario, en una formación técnica, tuve un primer acercamiento a un uso un poco más racional de la energía del sol, elaborando unas pequeñas cocinitas solares, una construcción muy simple, pero utilizando para un fin práctico. Esto transcurrió en la ciudad de Villa Gesell, donde yo hice mi secundario, y en esta ciudad de Villa Gesell también, una ciudad con playa, también todos los veranos me tocó ver otra forma menos inteligente de usar el sol, pero efectivamente hay una acumulación ahí de la radiación solar. Todo esto me llevó a pensar que tiene que haber una manera inteligente de usar la energía que el sol nos brinda. Por suerte, después en mi formación de ingeniería, en nuestra casa de estudios, conocí y me incorporé en el laboratorio de estudios sobre energía solar, siendo estudiante de ingeniería civil en el año 2010, 2011.
Y bueno, ahí fue donde empecé a formarme en estos temas y rápidamente también conseguí trabajo en una empresa de energía solar. Ahí la formación desde la experiencia se volvió mucho más interesante porque todo lo que se veía en el laboratorio, todo lo que veías en los libros y todo lo que uno estudiaba lo podía plasmar en obras de ingeniería y verlas funcionar. Eso fue muy interesante. Entonces, todo este recorrido es el que fui haciendo desde muy temprana edad hasta ahora ya graduado como profesional de la ingeniería y como consultor de energías renovables. Este, Me dedico a hacer proyectos, me dedico a hacer instalaciones y bueno, en este recorrido la gente es curiosa, pregunta, se interesa, quiere saber cómo funciona y todos los años, todos los días, hay preguntas que se repiten. La gente le interesa saber cuánto cuesta hacer una instalación solar, ¿no? Acá traigo algunas de las preguntas más recurrentes. Otra de las preguntas recurrentes que se generan es qué tanta energía pueden generar, si los mantenimientos son costosos, en cuánto tiempo se recupera la inversión que hace, también son preguntas muy interesantes. ¿Qué pasa si llueve o toca varios días nublados? Digamos, estamos hablando de energía solar y es una pregunta que parece completamente lógica de esperar y es un interrogante que hay que responder. ¿Cuántos días de autonomía tiene? Acá ya es una pregunta de alguien que sabe que la energía requiere de una acumulación, entonces esa acumulación, ¿cuántos días de autonomía tiene? ¿Cuántos equipos electrónicos pueden utilizarse? ¿Cuánto consumo le puedo sacar? ¿Qué provecho? ¿No? Si es posible suplantar el consumo eléctrico total, estamos hablando de una vivienda quizás. ¿Qué diferencias hay entre paneles, colectores, sistemas? Se escucha mucha información, se escucha mucha publicidad y se habla de paneles, se habla de colectores, se habla de módulos, se habla de tubos. Entonces, ¿qué diferencias hay entre todas estas palabras, entre todas estas tecnologías? ¿Se pueden poner en el techo de una casa? ¿Qué requisitos tiene que tener una vivienda para poder recibir esta tecnología? Hay algunas creencias también de que no todas las casas pueden recibirlas o no es apto para todo, entonces esa es una de las preguntas que resuena. ¿Cuáles son los usos que se le da? Agua caliente, iluminación, calefacción, si resisten el granizo, ¿bien? ¿Cuál es la vida útil? ¿Es suficiente la energía solar únicamente o se necesita un sistema de apoyo? ¿Por qué debo pensar en energía solar? No, es una pregunta, ¿realmente tengo que pensar en energía solar? Este, ¿Solo puedo generar energía eléctrica? Hay muchos proveedores que dicen que la instalación la puede hacer uno mismo. ¿Esto es así? Bueno, son muchas las preguntas. Podría llenar este slide con más preguntas todavía, de las convencionales que se repiten. Entonces, la idea de esta charla es ir haciendo un barrido y tratar de llevar respuestas a estas preguntas que van surgiendo y causan interés. Entonces, esta presentación está dividida en tres bloques: una introducción, un segundo bloque destinado a hablar sobre mitos que hay alrededor de la energía solar, un tercer bloque que vamos a hablar de las realidades que tiene la energía solar y terminaremos con un último bloque haciendo unas conclusiones, unas reflexiones finales. Para tratar sobre la introducción, vamos a responder las típicas preguntas que nos hacemos: el qué, el quién, el cuándo, el dónde, el por qué, el cómo de la energía solar. Si empezamos por qué es la energía solar, acá tengo que recurrir a mis viejas charlas de energía solar, donde les contaba al auditorio que la energía solar es una energía renovable proveniente del Sol en un espectro de radiación electromagnética,
El Sol es la estrella más cercana de la Tierra, emite una radiación de 60.000 kilowatts por metro cuadrado en su superficie. Esa radiación viaja por 150 millones de kilómetros por el espacio y llega a la superficie de nuestra atmósfera con una irradiancia de alrededor de 1 kilowatt por metro cuadrado, ¿sí? Esto es por toda la disipación que hay al incrementar su radio de distribución. De los 60.000 kilowatts por metro cuadrado que emite el Sol, a la superficie de la Tierra llega 1, y la verdad que es más que suficiente este valor. Luego, una vez que llega a la tope de la atmósfera, hay una interacción porque tiene que atravesar toda esa capa gaseosa y se producen algunos fenómenos que vamos a presentar. Lo interesante de ver también es que la radiación electromagnética que emite el Sol está dentro de un rango realmente útil. Una parte significativa de esta radiación solar está dentro del rango de la luz visible y tenemos una pequeña proporción por el lado de los ultravioletas y tenemos otra proporción interesante por el lado de los infrarrojos, los que levantan la temperatura. Si comparamos la radiación electromagnética que emite el Sol con la radiación electromagnética que emite un cuerpo negro a la temperatura de fusión del platino, vamos a ver que son prácticamente las mismas. O sea, por un lado tenemos la real que emite el Sol y por otro lado tenemos la ideal de este cuerpo teórico. Vemos que son bastante similares. Lo interesante de ver es que la radiación ultravioleta, la que es peligrosa para la salud, es la que en más baja proporción lo hace el Sol, y además es el rango que la capa de ozono permite filtrar, y entonces deja pasar el 92% restante a la superficie terrestre, que es la energía que nosotros podemos utilizar de manera útil para alguna aplicación. Unas pequeñas definiciones para estar en tema con las palabras que vamos a usar a lo largo de esta charla. Irradiancia solar e irradiación solar. Irradiancia solar es la potencia que emite el Sol por unidad de área, y la irradiación solar es la energía que emite el Sol o que se puede captar por unidad de área. Entonces, generalmente hablamos de radiación solar a secas y no distinguimos si estamos hablando de potencia o de energía, de irradiancia o de irradiación. Estas son definiciones y probablemente también me escuchen a mí hablar de radiación solar a secas sin distinguir potencia de energía. Pero está bueno que lo tengamos presente porque, digamos, son parámetros interesantes para analizar. Definiciones para recordar un poquito. La potencia, a mí me gusta pensar como una velocidad, es la energía por unidad de tiempo que se puede generar o que se puede consumir. Y la energía es, bueno, esta potencia integrada en el tiempo. Energía igual a potencia por tiempo. Esto es particularmente interesante tenerlo presente, recordarlo si hace mucho tiempo que estudiamos por última vez física. Pero podemos ejemplificarlo rápidamente con las lámparas incandescentes, esas viejas que por suerte ya están prohibidas. Imagínense 60 watts de esas lámparas incandescentes encendidas durante 2 horas. 60 watts es la potencia, 2 horas de encendido, esa lámpara consume una energía de 120 watts hora. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos de tecnología y nos vamos a una lámpara de LED, las que estamos utilizando hoy en día, para una misma iluminación que aquella lámpara vieja incandescente de 60 watts? Hoy tenemos 7 watts de consumo, y si tenemos 5 de estas lámparas encendidas durante 4 horas, el consumo de energía va a salir de la operación de multiplicar estas 5 lámparas con los 7 watts y estas 4 horas de encendido, y nos da un consumo de energía de 140 watts hora. Lo curioso de acá es ver y comparar estas dos magnitudes de consumo de energía. Por un lado teníamos una sola lámpara encendidas 2 horas, y por el otro lado tenemos 5 lámparas y encendidas 4 horas.
y el consumo energético es muy similar. Este ejemplo estaba simplemente para ilustrar y traer a recordar esa diferencia entre potencia y energía, pero también nos sirve para pensar en el ahorro energético o en el consumo responsable de nuestros recursos. ¿Quién usa la energía solar? Es una interesante pregunta porque el sol brilla, emite su radiación y llega a la superficie de la Tierra, y en realidad esta energía la usamos todos. La vida en la Tierra es posible gracias a la radiación solar, por lo menos la vida en la manera que la conocemos nosotros. Sin el sol, esta vida, así como la conocemos nosotros, no sería posible. Permite la vida, entonces, esta vida pueden ser las plantas, los animales, nosotros mismos, pero en el caso de las plantas, de acá podemos obtener energía de biomasa, es decir, tenemos un vector de energía que proviene del sol, y de alguna manera, al utilizar energía de biomasa, estamos usando la energía del sol también. El sol es el que produce el movimiento del aire. Por diferencia de temperatura, las masas de aire empiezan a circular por la atmósfera y se generan estas corrientes, que luego también las podemos captar con aerogeneradores y transformarlas en energía. Así que de alguna manera también la energía eólica es una forma de energía solar. Ya se la ven venir. El movimiento del agua también es producto del sol. El agua se evapora por el aumento de temperatura que el sol produce, viaja a través de la atmósfera, condensa, precipita en puntos altos de la superficie terrestre. El agua circula por la corteza. Podemos poner una represa, generar un incremento de altura del agua, turbinar ese agua y generar otra vez energía. Entonces, la energía hidráulica también es una manera de aprovechar la energía del sol. Incluso también podemos ser más osados y decir que los combustibles fósiles son energía solar fosilizada. Pero en esta charla la íbamos a enfocar a la energía solar, y por energía solar la entendemos por esa captación directa que hacemos, así que cuidado, no se anotaron a la charla incorrecta. Vamos a hablar de esta forma de energía, de la captación directa. ¿Cuándo usar la energía solar? Esto vamos a estudiar la geometría de la Tierra. La Tierra la podemos asemejar a una esfera. En realidad es una esfera más bien achatada, un geoide que gira alrededor de un eje, pero ese eje está inclinado 23,45 grados respecto de un plano, que es el plano por el cual la Tierra rota alrededor del Sol. Si esta inclinación no fuese tal, sino que el eje de la Tierra formara un ángulo recto con la órbita de rotación, no habría estaciones del año. La radiación solar sería recibida de la misma manera en cada posición que la Tierra recorre alrededor del Sol. En cambio, al estar inclinada el eje de la Tierra, hay momentos del año donde el hemisferio sur apunta un poco más hacia el Sol. Eso lo conocemos como el solsticio de verano del hemisferio sur. Eso sucede el 21 de diciembre. Luego, si avanzamos en el año, vamos al 21 de marzo. Esto es el equinoccio. La radiación solar se recibe de manera más pareja en toda la Tierra. Esto nos da el inicio de la temporada de otoño. Llegamos al 21 de julio. El polo norte es el que apunta de manera más directa al Sol. Esto es el solsticio de invierno para los que vivimos en el hemisferio sur, y nos da la temporada de invierno. Y luego, avanzando un poquito más en el año, llegamos al 21 de septiembre. Otra vez estamos en un equinoccio y la radiación es recibida de forma más pareja.
Si lo vemos ilustrado en este GIF animado, podemos ver cómo es esta trayectoria del Sol y cómo se recibe en distintas latitudes de la Tierra para los distintos momentos del año. Y en la gráfica de la derecha lo que vamos a ver es la irradiación a tope de atmósfera para distintas ubicaciones en la Tierra. La gráfica 1 está realizada para una latitud de 0, es decir, para el Ecuador, y fíjense que es bastante constante durante todo el año, no hay una tendencia muy marcada en variaciones de estaciones, pero a medida que nos vamos hacia el sur o su equivalente hacia el norte, vamos a ver cada vez más pronunciadas estos cambios de estaciones. Si nos movemos hacia un trópico, en la curva 2 vamos a ver un poco más acentuado, y si nos vamos hasta lo más austral de nuestro hemisferio sur, por ejemplo Tierra del Fuego, vamos a ver ya esta diferencia mucho más notoria. Esto es a tope de atmósfera. Todavía falta que la radiación solar ingrese a la atmósfera y llegue a la corteza terrestre, que es donde nosotros vamos a hacer uso. Cuando la radiación solar llega a la tope de atmósfera, parte de esta radiación se refleja otra vez hacia el espacio exterior y una parte ingresa hacia la atmósfera. Cuando está en la atmósfera se producen dos fenómenos. Uno es el de absorción, donde se filtra la radiación ultravioleta y se produce la disolución de la molécula de ozono. Y después tenemos el fenómeno de dispersión, que da origen a la radiación difusa, esa radiación típica de los días nublados, que no tiene una dirección definida y se produce por el choque con las partículas atmosféricas, las partículas de gases, la suciedad misma de la atmósfera, y eso da una disminución de la radiación solar. Y mismo también por la inclinación del eje de la Tierra y por la forma esférica que tiene, hay diferentes trayectorias o diferentes caminos ópticos que la radiación tiene que recorrer para llegar hasta la superficie de la Tierra. El camino más corto está cercano al Ecuador, entre ambos trópicos, y hacia los polos tenemos el camino más largo que la radiación tiene que atravesar. La interacción con la atmósfera es compleja, no todos los días son iguales, existen días nublados, días despejados, y estos fenómenos de difusión y absorción existen y nos dan diferentes valores de radiación durante estos días soleados, estos días nublados, que son característicos y varían día a día, varían de región a región. Hay regiones que son más nubladas que otras, hay regiones que son más despejadas que otras, y hay regiones que son bastante más aleatorias. Típico de un día nublado es encontrarnos con una radiación solar de alrededor de 0 a 400 watts por metro cuadrado, y típico de un día despejado es encontrarnos con radiaciones del orden de los 800 a los 1000 watts por metro cuadrado. Los días nublados nos vamos a encontrar prácticamente con toda radiación difusa, es decir, radiación que no produce sombra, es esa claridad que nos permite ver, pero no distinguir desde dónde viene. Y los días despejados son típicos de radiación directa, esa radiación que sí produce sombra y tiene una dirección bien definida. Si analizamos un año, analizamos un mes o analizamos en distintas regiones cómo es el comportamiento de esta radiación a lo largo del tiempo, vamos a ver que no todos los días son iguales. Esta gráfica viene a simular un mes calendario. Arrancamos desde el día 1 al día 2, y las campanas, esas pseudo campanas que ven dibujadas, están graficando la radiación solar que se recibe, y tenemos diferentes panoramas. Tenemos desde un día completamente soleado, como puede ser el día 4, que se dibuja una campana de radiación casi perfecta, a un día, por ejemplo, el día 8, un día
prácticamente nublado de manera constante, días de nubosidad variable, por ejemplo, el día 10, un día de mucho sol, pero con bastante nubosidad, la radiación viene, va. Un día 17, ¿no? Un día que es bastante nublado y posiblemente haya habido una tormenta. Un día como el 30, que arrancó nublado y luego se despejó y estuvo un poco más inestable. Un día como el 29, que arrancó muy bien, y tipo 4 de la tarde, aparentemente podría haberse venido una tormenta de esas bien cerradas y la radiación se vino prácticamente a cero. Entonces, con toda esta combinación de posibilidades, vamos a tener diferentes condiciones de uso. ¿Y en dónde podemos usar la energía solar? Bueno, con toda esa información que fuimos capturando de cómo se comporta la radiación solar cuando atraviesa la atmósfera, y una vez que ya la tenemos en la corteza terrestre, podemos medirla, podemos cuantificarla y podemos elaborar cartas que luego nos sirvan como herramientas de diseño de nuestras futuras instalaciones de energía solar. Lo que están viendo en imagen es una carta de radiación solar que abarca el mundo entero. Es una carta de promedios anuales y se ve claramente la zona ecuatorial con los valores más altos de radiación solar en los colores más oscuros, y se ven las diferentes regiones cómo va variando esta radiación solar. Acá ya podemos ir sacando un par de conclusiones, adelantándonos allá al cierre de la charla y bueno, poner en evidencia este comportamiento de la geometría y de los caminos ópticos que vimos recién y ver cómo la concentración de la energía solar es mayor en el Ecuador, y hacia el polo sur y hacia el polo norte disminuye. Pero también podemos ver la cantidad de energía disponible que tiene para usar nuestro país. Prácticamente desde el paralelo 40 hacia arriba está dentro de una gama de colores bastante oscuras. No así la Patagonia, que está en uno de los colores más claros, pero tan claro como Holanda, Alemania, Noruega, Finlandia, que son países que tienen una tecnología muy avanzada en energía solar y la utilizan y mucho. Entonces, incluso nuestra Patagonia tiene un gran potencial para usar energía solar. No solo vientos, también es posible aprovechar la energía del Sol. Esta misma información que tenemos para el mapa mundi completo, también la tenemos desarrollada para nuestro país, fruto de los trabajos de investigación de Rosy Gallegos y Raúl Rigiri, ambos profesores de la Universidad de Luján, que construyeron la red solarimétrica argentina, y ahora es posible contar con esta información para los diseños de instalación. Estas cartas de radiación solar para la República Argentina están construidas para promedios anuales, como las vimos anteriormente, y también las tenemos construidas para cada uno de los 12 meses del año, y podemos ver las diferentes regiones de nuestro país, cómo varía mes a mes la disponibilidad del recurso del sol. Es curioso ver, por ejemplo, el mes de enero, la República Argentina tiene una disponibilidad de energía del sol muy grande en todo el país completo. Incluso en los meses de abril y septiembre esto se mantiene. Y los meses de invierno, de Buenos Aires para arriba, hay muy buenos niveles de radiación. La Patagonia se queda con un poco menos de recursos, pero sigue teniendo algo disponible. En fin, esto es como para ilustrar en dónde podemos usar la energía solar, y podemos ver que nuestro país tenemos un gran potencial para usar esta tecnología o hacer uso de la energía del sol. ¿Por qué
usar la energía solar, y acá remarco el por qué. ¿Por qué hay que usar la energía solar? Y acá, ya que todavía no hubo interrupciones, no sé si los estoy aburriendo, los estoy manteniendo más o menos entretenidos. Yo les hago una pregunta, a ver si alguien se anima a participar. ¿Cuál creen ustedes que es la energía más limpia o más sustentable? ¿No? De todas las formas de energía que conocen, llamémosle energía nuclear, energía de combustibles fósiles, por producto de la quema del gasoil, del gas, energía eólica, energía solar, energía hidráulica. ¿Tienen alguien alguna idea, alguna opinión de cuál es la energía más limpia o la más sustentable? Sí, Manuel. Podría ser la energía hidráulica. La energía hidráulica podría ser, Manuel, sí, ¿por qué no? Hoy la energía hidráulica está bastante cuestionada, ¿no? Por el impacto ambiental, o por lo menos las grandes obras que represan e inundan grandes cantidades de tierra, pero es una energía limpia, estoy de acuerdo contigo, Manuel, es una energía limpia. También la energía eólica. También la energía eólica, sí, son energías limpias, sustentables. ¿Será la más limpia o la más sustentable? Hay que tener en cuenta el residuo que deja cualquiera de estos sistemas, el reprocesamiento, Sí, dónde va a parar un panel solar cuando no funciona más o no genera. sí. Me gustó mucho esa idea, Juan. Sí, estoy de acuerdo también con... Yo les propongo esto. La energía más limpia y la energía más sustentable es la que no se consume. Y esto viene a responder esa primera pregunta que estaba en slide: ¿por qué hay que usar energía solar o por qué usar energía solar? Entonces, ¿cuál es la energía más limpia o la más sustentable? Yo vengo con la idea de que la energía más limpia y la más sustentable es la que no se consume. Y yo vendo, o sea, me dedico a proyectar y a instalar sistemas de energía solar, y les vengo a contar, a decir que paremos un poco, la más limpia es la que no se consume. Bueno, y un poco de esto me gustaría que nos llevemos como reflexión. Me gusta pensarlo como esta pirámide, ¿no? Y poner en la base, pensando en vivienda. Esto también viene un poco como por mi formación en ingeniería civil, un poco por mi formación como maestro mayor de obra previa también. Lo pienso siempre mucho en vivienda. Pero si hacemos diseños bioclimáticos con sistemas pasivos, esto no implica un costo mayor en la construcción y nos va a dar como resultado edificios de bajo consumo energético, sin un costo adicional de construcción. ¿Y qué implica hacer un diseño bioclimático? Y tener en cuenta el lugar en donde voy a construir, aprovechar el viento si me sirve para refrigerar el edificio, tener una ventilación natural, protegerme del viento si estoy en un clima frío, usar el sol como calefacción pasiva si estoy en un clima frío, protegerme del sol si estoy en un clima cálido, y eso son muchas soluciones que uno puede dar a una construcción desde el diseño, sin necesidad de que el edificio después se vuelva un consumidor intensivo de energía. Después, en un segundo nivel, tenemos el manejo sustentable, el consumo responsable de los recursos, hacer una eficiencia energética. Hoy está muy en boga hablar de la eficiencia energética, y eso lo vemos en los electrodomésticos que vemos comercializados. Heladeras clase A, heladera con tecnología inverter, lo mismo para los aire acondicionados. En cualquier momento seguramente van a aparecer las cafeteras con certificado de eficiencia energética, y ya está elaborada la norma IRAM de etiquetado de eficiencia energética de vivienda también, por ahora de cumplimiento voluntario, pero todo indicaría que a un corto plazo se va a empezar a pedir
certificación de eficiencia energética en vivienda también. Un consumo responsable del agua. Consumir agua es consumir energía. Ese agua hay que extraerla de las fuentes, potabilizarla, almacenarla, conducirla. Todo eso es un consumo de energía, no solo del agua en sí misma, sino el agua que tienen incluida los materiales. Y acá podemos volver otra vez un paso para atrás y construir las viviendas o los edificios con materiales sanos, o con materiales de bajo consumo energético y de bajo consumo de agua, lo que llamamos huella de carbono y huella hídrica. Y por último, en la pila, es la generación de energía que evidentemente necesitamos, y no se trata de volver a la edad de las cavernas, sino de, bueno, toda la tecnología y todo el desarrollo que la humanidad hizo en todos estos tiempos, no perderlos, pero usarlos de manera más eficiente. Y esta energía sí, proveerla de manera renovable, con energía solar, con energía eólica, con energía hidráulica, con formas de generarla de manera limpia. Por último, como para cerrar esta introducción, cómo usar la energía solar. Acá vamos a hablar un poquito de las aplicaciones que le podemos dar, desde las más elementales como cocinas solares, de las cuales hay montones de diseños y formas de poderlas construir. Si les interesa este tema, les recomiendo un grupo que se llama Cocinando con el Sol. Cuando estábamos fuera de la pandemia, estos grupos se reunían una vez al año en Rosario y presentaban sus cocinas, y cada uno cocinaba algo y compartían. Unos elementos bastante interesantes de ver. Pues tenemos lo que hablamos de usar la energía del sol de manera pasiva para calefaccionar y ventilar las viviendas. Esto es una forma también de poder utilizarla. En la imagen siguiente es un proyecto que se denominó la Casa Solar en Bariloche, con una fachada inclinada, orientada al norte, con fuerte vidriado, de manera que permita ingresar la radiación solar, y esta radiación solar calefacciona la vivienda de manera pasiva. Después tenemos este concepto de construcción también, que se llama Earthship o nave tierra. Es una forma de construcción sustentable, que aprovecha la energía del sol para calefaccionarlo también. De podemos ver un ejemplo en Mar Chiquita. Hay una escuela construida con este concepto. Los murotrombe, otra forma pasiva de usar la energía del sol. Secadores de semillas. Después tenemos algunas formas más extravagantes de usar la energía solar para vehículos. Este es un vehículo construido por la Universidad de Santa Fe, la UTN, que ganó un par de carreras en el desierto de Atacama. Tenemos un tren solar también. Este es un proyecto que busca unir Iruya con Machu Picchu. De este tren hay un par de kilómetros construidos, y está funcionando con energía solar. Después tenemos aplicaciones de energía solar de alta temperatura de concentración, donde se funden sales a alta temperatura, concentraciones parabólicas, concentraciones de alta concentración de temperatura. Y después tenemos las más convencionales, o por lo menos lo que más interés despierta, y creo que por eso se han anotado en esta charla, que es la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica, de las cuales nos vamos a meter un poco más de lleno en adelante. La energía solar fotovoltaica es una tecnología que permite transformar la radiación del sol en energía eléctrica. Su principio de funcionamiento está basado en la excitación de un semiconductor que genera una diferencia de potencial, y ante una cierta carga produce una circulación de corriente. La energía solar térmica es otra tecnología que podemos utilizar,
que transforma la radiación del Sol en energía térmica. Calienta una superficie de transferencia y ese calor es transmitido a un fluido caloportador que retira toda esa temperatura de la superficie de transferencia. Entonces, estas dos tecnologías bien definidas, por un lado la fotovoltaica y por otro lado la energía térmica, uno genera energía eléctrica, otra genera energía térmica, son las que vamos a empezar a desarrollar un poco más en profundidad. Por un lado, la fotovoltaica está compuesta por una serie de interconexiones de esta celda fotovoltaica, de esta celda unitaria, que cuando es excitada por los fotones de la radiación del Sol genera una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial es un valor fijo que anda en 0,45 volts y dependiendo de la superficie de la celda puede andar, entregar una potencia entre 0 no, un poquito más de 0 y hasta 5, 6 o 7 watts, las más grandes que se están fabricando hoy en día. Estos son valores de referencia estándares. La condición de llamarle estándar a la celda fotovoltaica es cuando se testea o se mide en una insolación de 1000 watts por metro cuadrado y a una temperatura de la celda de 25 grados centígrados. Estas celdas, en el mejor de los casos, se sueldan y se van uniendo formando circuitos serie paralelo enteras. En algunos casos se cortan y se hace el mismo interconexionado. Y esta interconexión de celdas fotovoltaicas conforman el módulo fotovoltaico cuando se le coloca un vidrio de alta transparencia en la parte superior y un encapsulante de polímeros en la parte inferior. Todo esto se lamina, se sella en caliente, se termina con un marco estructural perimetral, generalmente de aluminio anodizado, y en la parte inferior se le coloca una caja de conexiones eléctricas. Los módulos fotovoltaicos tenemos de muchísimas marcas, muchísimos orígenes, muchísimos valores de potencia y cada vez se desarrollan más y más y más modelos. Arrancan en una potencia de 5 watts y no pararon de crecer. Hoy estamos llegando a potencias del orden de los 600 watts en módulos fotovoltaicos y en ese rango de entre 5 y 600 watts en saltos de 5 encontramos modelos de todas las marcas y clases en la oferta de mercado. La energía solar térmica, en cambio, el proceso es térmico. La energía del sol se aprovecha por un efecto similar al efecto invernadero. La luz del sol atraviesa a través de una cubierta transparente. Esta cubierta transparente no es un vidrio convencional, sino que es un vidrio de alta transparencia con un bajo contenido de impurezas. Y impacta sobre una superficie absorbedora. Esta superficie absorbedora incrementa su temperatura y transmite en forma de conducción el calor hacia el fluido caloportador que va a circular por el interior por unos caños que transportan. El primero de los esquemas más elementales es un circuito de parrilla donde el agua ingresa por la parte inferior, va recolectando la temperatura de la placa, también por diferencia de temperatura se va elevando y se recolecta en la parte superior del colector por otro manifold. Estos caños, tanto el superior como el inferior, suelen andar en el orden de los 25 o 30 milímetros de diámetro y los tubos verticales, los que van transportando el agua, suelen andar en diámetros de entre 8 y 12 milímetros de diámetro. La precaución que hay que tener en este tipo de tecnología es que
el conexionado hidráulico se haga de la manera que está indicada en la imagen, se haga el ingreso por un extremo inferior y se haga la salida por el extremo opuesto de manera diagonal, de manera que el recorrido hidráulico por todos los caminos sea exactamente el mismo. Si en lugar de nosotros tener esta salida, la hubiésemos colocado por esta otra parte, hubiésemos favorecido la circulación por la primera de las varillas, quitándole eficiencia al funcionamiento al resto del equipo. Tenemos muchísimas tecnologías, a diferencia del fotovoltaico, en lo que es energía solar térmica. La primera de estas tecnologías son los colectores de placa plana, que tienen conceptualmente la construcción que vimos recién en la imagen. Se termina con una aislación térmica en la parte inferior, pero la forma constructiva responde a la forma conceptual que vimos recién. Un emparrillado de varillas generalmente de cobre, soldadas a una placa absorbedora generalmente de aluminio. Lo que se busca es que esta placa absorbedora, como dice su nombre, absorba la mayor cantidad de energía del sol. Esto se logra con colores oscuros, desde un negro mate hasta tecnologías más superadoras, superficies selectivas como nitrato de aluminio que se depositan electrónicamente, que lo que hacen es generar una superficie rugosa que cuando impacta la radiación del sol la absorbe casi en un 98% y emite muy poquito ese 2% restante. La cuestión está que ese 2% restante que se refleja en una longitud de onda más baja y cuando impacta con el vidrio que está arriba, vuelve a quedar en el interior y se genera ese efecto invernadero. Pues tenemos la tecnología de tubos de vacío. Generalmente estos son los que más se están viendo en el comercio. Tenemos un país que fabrica esto en cantidades astronómicas y derrama esta tecnología por todo el continente, por todo el mundo, y es difícil de competir. Esta tecnología de tubos de vacío es muy, muy similar a nuestro querido termo Lumilagro, donde tenemos dos ampollas de vidrio con un vacío interno. El vacío es una manera de generar aislación térmica muy eficiente, lo que hace que podamos captar la energía del sol y no perderla por disipación. Sobre la ampolla interna de este tubo de vidrio se deposita una superficie selectiva que hace que se pueda aprovechar mucho más la radiación del sol. Con estos tubos de vacío, fundamentalmente tenemos tres sistemas que se pueden construir. El primero de estos sistemas se denomina all glass. Esto significa que el tubo de vidrio está completamente inundado. En el interior del tubo se encuentra completamente lleno de agua. Y cuando el agua se calienta por efecto de la radiación solar, disminuye su densidad y se produce lo que conocemos como esta circulación termosifónica. Entonces, el agua caliente queda acumulada en la parte superior del termotanque y se renueva el agua que estaba inicialmente dentro del tubo con nueva agua más fría y se retroalimenta este ciclo termosifónico. En la facultad, en el laboratorio, construimos un prototipo demostrativo de este circuito termosifónico y cuando vos exponés el colector a la radiación del sol y le inyectás una tinta en la parte inferior, vas a ver cómo esa tinta automáticamente viaja por el colector y se deposita en la parte superior del tanque, generando esta circulación termosifónica.
La siguiente de las tecnologías que tenemos en relación a los tubos de vacíos es quitar todo el agua que había en la aplicación anterior y por dentro de este tubo colocar una varilla de cobre de manera de U, y todas las varillas de cobre que están dentro de los tubos son colectadas por tubos de cobre de mayor diámetro, formando una suerte de manifold que alimenta con agua fría y retira con agua caliente una vez que ya hizo la circulación por todo este colector. La diferencia que encontramos con el modelo anterior es que en el sistema All Glass la circulación se daba de manera natural, únicamente por acción de la temperatura, es decir, por esta circulación termosifónica. Y acá, en esta otra tecnología, el calentamiento de agua solo es posible si el agua tiene un forzador, es decir, se necesita de una bomba de circulación que haga pasar el agua sí o sí por dentro de estos tubos. La tercera tecnología con respecto a los tubos de vacíos se denomina heat pipe. Adentro del tubo de vidrio se reemplaza la U que había antes y se coloca una única varilla de cobre con una gota de agua en su interior, completamente aislada. Esa gota de agua se evapora por incremento de la temperatura. Cuando se evapora, viaja como gas de agua hacia la parte superior del tubo. Y en la parte superior del tubo tiene un cabezal de mayor diámetro que está inundado en agua que circula por todos los cabezales que están insertos en los tubos de vidrio y va retirando, extrayendo el. Una tecnología que funciona muy bien en aplicaciones de alta temperatura, y la explicación de colocar una única gota de agua es que le podemos extraer mayor cantidad de calor porque usamos la transformación de estado del líquido a gaseoso, que eso puede entregar una mayor cantidad de calor. Y la última de las tecnologías que vamos a tratar en esta charla son los que se conocen como colectores de piscina. Son colectores de una tecnología muy, muy simple, muy sencilla. Responden al concepto de la manguera que usamos para regar el jardín y la olvidamos la tarde al sol y al ratito la abrimos y el agua que sale por el extremo nos quema. Prácticamente recupera ese efecto en una mejora. Son construidas en polipropileno de color negro, justamente para poder absorber mayor radiación del sol. No tienen cubierta de vidrio y no tienen aislación. Es decir que todo lo que llega del sol lo aprovecha sin atravesar una cubierta transparente, y al no tener aislación lo hace que no funcione bien en las temporadas de frío o en los climas fríos. Y eso lo vamos a ver muy bien reflejado en las curvas de funcionamiento de estos colectores. Bueno, acá cerramos el primer bloque como introducción. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, o continuamos con la charla. Este segundo bloque vamos a hablar un poquito de algunos de los mitos que hay alrededor de la energía del sol. Bueno, en esta época de redes sociales y también de fake news y de compartir información sin chequear, sin corroborar frases, sin corroborar fuentes, me encontré en una de las redes sociales hace un tiempito una imagen que decía que 14 minutos del sol equivalen a recibir toda la energía que el planeta consume en un año.
14 minutos del Sol en un determinado día, en un momento del año, equivalen a recibir toda la energía que el planeta consume en un año. Tamaña afirmación. Me dejó pensando mucho. Obviamente esta afirmación que estaba en las redes sociales no tenía una fuente de información, no citaba un paper, ni mucho menos. Y me dejó pensando bastante, porque si toda la energía que el planeta consume en un año la podemos recibir en 14 minutos, ¿qué hacemos que no estamos usando solo la energía del Sol? Entonces, me llevó a pensar primero en cuánta energía es que el planeta consume. En aquel momento, cuando me puse a pensar esto, era el 2017. Tomo la responsabilidad de actualizar la presentación para una próxima charla. Ya estamos en el 21, pero como ejemplo sirve igual. En el año 2017 el planeta consumía 13 millones de toneladas equivalentes de petróleo. Eso equivale a un consumo energético de 151.000 terawatts hora. Y además que de toda esa energía que el mundo consume en un año, prácticamente el 80% proviene de fuentes no renovables como el carbón, el petróleo. Por otra parte, me interesó ver cómo era la tendencia en el crecimiento de esta energía, porque el consumo energético ha marcado una fuerte tendencia en crecimiento y no se espera que esto se detenga, sino que el mundo va a consumir siempre más energía. Entonces hay que generar cada vez más plantas de generación de energía. Y me interesaba ver cómo se venían desarrollando las nuevas plantas de generación de energía. En general, todas tienen un crecimiento. Me llamó la atención y celebro ver que las fuentes de carbón están decreciendo, pero celebro ver también que renovables o hidráulicas son las que más crecimiento venían teniendo, y esta tendencia viene cada vez más en auge. Ahora, si el planeta consume esos 151.000 terawatts hora de energía, ¿cuánto sol se necesita para abastecer? Por una parte, el consumo mundial. Por otra parte, la irradiancia del sol a tope de atmósfera. Yo en esas primeras slides le había dicho que a tope de atmósfera llegaba 1 kilowatt. Eso se conoce como constante del sol. En realidad, para ser más preciso, es de 1367 watts, pero es a tope de atmósfera. La superficie terrestre es de 150 millones de kilómetros cuadrados. La superficie terrestre utilizable, no contempla océanos. Y la irradiancia solar terrestre en una hora, es decir, si a la irradiancia solar a tope de atmósfera la multiplicamos por la superficie de la Tierra, nos da una cantidad de energía que podemos aprovechar en una hora de 205.000 terawatts hora. En una hora. Entonces, haciendo una relación, estos son 45 minutos. Toda la energía del Sol, toda la energía que el mundo consume, en 45 minutos la podríamos generar. Toda la energía que el planeta consume en un año. Claro, estamos haciendo números muy elementales y muy rápidos. Hablamos de la energía a tope de atmósfera, hablamos de la superficie total terrestre. Bueno, faltan ahí los fenómenos de absorción, difusión en la atmósfera. Falta contemplar también que la superficie terrestre no la vamos a ocupar completamente con paneles solares, pero aún así el número es muy alentador.
No son los 14 minutos de esa afirmación de las redes sociales, pero es bastante alentador el número. Segundo mito o creencia popular, los paneles solares se tienen que inclinar 45 grados respecto de una base horizontal. Esta afirmación nace con un argumento de sentido común. Si uno inclina el captador solar, va a recibir mayor cantidad de energía de manera directa del sol. Si lo inclina también, va a recibir energía que se refleje. Perderá un poco de esa radiación difusa que viene en todas las direcciones, pero el sentido común nos indica que inclinarlo sería una buena solución, una buena práctica. Y si observamos las instalaciones hechas, vamos a ver que están todas inclinadas, pero no necesariamente 45 grados, y eso lo vamos a explicar. Tenemos acá una ilustración de nuestro planeta en la posición de invierno de hemisferio sur, en el solsticio del 21 de diciembre. Perdón, en la posición de verano de hemisferio sur, 31 de diciembre. Lo que podemos ver en esta situación es que la radiación del Sol incide de manera perpendicular sobre el trópico de Capricornio, y a medida que nos alejamos tanto hacia el polo norte como hacia el polo sur, esta radiación llega con un determinado ángulo, lo que hace que si nosotros ponemos captadores horizontales sobre la superficie de la Tierra, el único que va a recibir la radiación solar de manera perpendicular, de la manera más eficiente, es las personas que estén ubicadas sobre el trópico de Capricornio. Pero el resto de las personas, de los usuarios que quieran usar la energía del Sol, van a tener que inclinarlos hacia el trópico de Capricornio. ¿Cuánto lo van a tener que inclinar? Bueno, miren, la persona que está en el Ecuador lo va a tener que inclinar hacia el trópico de Capricornio un valor igual a la declinación de la Tierra, es decir, los 23,45 grados. La persona que está en el Polo Sur lo tiene que inclinar hacia el trópico de Capricornio 90 grados menos la declinación de la Tierra, esos 23 grados. Bueno, las posiciones intermedias tendrán un ángulo intermedio siguiendo esa relación. La latitud del lugar menos la inclinación del eje de la Tierra. Y en estas posiciones, la trayectoria del Sol tiene diferentes recorridos ópticos que hacer, y cuanto más largo sea el camino óptico, mayor va a ser la pérdida de energía en este recorrido. Si estamos en los equinoccios, ahora la radiación se recibe de manera perpendicular en el ecuador. Es decir, que la persona que está en el ecuador no lo tiene que inclinar, pero el resto sí. Las personas que están en el polo lo deben inclinar 90 grados, es decir, un valor igual a la latitud. Y las personas que están en el trópico lo tienen que inclinar un valor igual a los 23 grados. Y cualquier otra de las personas ubicadas en cualquier otra latitud lo tiene que inclinar un valor igual a la latitud en donde esté. Otra vez tenemos diferentes trayectorias que recorre la radiación solar. En este caso, la más cortita está sobre el ecuador y la más larga sobre los polos. Situación similar tenemos cuando estamos en la situación de invierno del hemisferio sur. Los que están en el polo sur no hay ángulo que valga porque están completamente en sombra. Los que están en el polo norte inclinan 90 menos 23. Y así, con esta misma lógica,
vamos a ir inclinando los captadores solares. Nuevamente ponemos en evidencia los caminos ópticos. El más cortito está en este caso sobre el Trópico de Cáncer y el más largo en una latitud igual a 90-23 para el caso sur y para 23 en el caso norte. Entonces, es verdad que cuanto más inclinemos al captador, vamos a recibir más de la directa, más de la reflejada, menos de la difusa. Si lo dejamos horizontal, menos directa, sin reflejada, un poco más de la difusa. Pero en cuentas generales, y lo vamos a cuantificar como nos gusta a nosotros los ingenieros, inclinarlo nos sirve para ganar más cantidad de energía. Un ejemplo puede ser el de la gráfica. La curva verde indica cuál es la radiación que se recibe sobre una superficie horizontal. Si nosotros al captador, en lugar de dejarlo horizontal, lo inclinamos, en este caso nosotros que vivimos en Argentina, en el hemisferio sur, tenemos que inclinarlos hacia el norte, tienen que mirar hacia el Ecuador. Si lo inclinamos un valor igual a la latitud en donde estemos, estamos en la curva azul. Esta curva azul vamos a ver que con respecto a la curva verde le ganamos energía en casi todos los momentos del año y perdemos un poquito en los meses de verano. Si rápidamente, mentalmente comparamos el área que perdemos en verano y comparamos con el área que ganamos en invierno, vamos a ver que la energía total que ganamos es significativa. Así que conviene inclinar. Si lo inclinamos un poco más todavía, un valor igual a la latitud donde estemos más 10 grados, vamos a ver que perdemos bastante más en verano en ambos momentos y ganamos bastante más en invierno también. Acá ya el balance entre lo que se pierde y lo que se gana es más ajustado, pero nos permite tener una generación o una llegada de energía más pareja, más constante durante el año. Dependiendo entonces qué aplicación pensemos que necesitemos y querramos realizar, el proyectista va a poder tener la decisión de inclinarlo más o menos. Les cuento que la curva azul es una situación ideal para tener la máxima generación posible en promedios anuales, y la curva magenta, violeta, es una situación que nos permite tener una buena generación de invierno, incluso la más que se puede, pero no una máxima generación anual. Con esta información que estuvimos charlando también es posible construir estos discos de radiación solar. Estos son productos también de una tesis de maestría del ingeniero Wallace, que los construyó como resultado de su tesis, y muestra en colores cuáles son las pérdidas que se generan por inclinación y orientación. En un punto central siempre indica cuál es la inclinación y la orientación óptima. La orientación óptima siempre va a ser hacia el norte para nosotros, y el ángulo de inclinación lo vemos en los anillos concéntricos con diferentes valores. Hacia el sur siempre tenemos las situaciones más desfavorables, y en cuanto estemos más hacia el este o más hacia el oeste vamos a tener algunas pérdidas en la generación. Las instalaciones solares son sencillas y pueden ser autoinstaladas por el usuario. Acá, como para analizar esto, les vamos a contar de qué se tratan las instalaciones de energía solar fotovoltaicas por una parte, y les voy a contar de qué se tratan las instalaciones de energía solar térmica por otra.
En cuanto a las energías solar fotovoltaica, tenemos varias aplicaciones, algunas muy sencillas, como puede ser el bombeo de agua. El bombeo de agua consta en un campo de generación fotovoltaico compuesto por varios módulos. Estos módulos se conectan formando circuitos serie paralelo. Desde el campo de generación fotovoltaica vamos a un controlador. Ese controlador envía la energía eléctrica a una bomba de pozo profundo o una bomba de superficie y nos permite hacer el bombeo de agua. En esta aplicación, ni bien tengamos suficiente radiación solar, la bomba va a empezar a funcionar y va a hacer su trabajo de bombeo. No hay acumulación de energía en esta aplicación. El sol brilla, bombea agua, el sol no brilla porque es de noche o porque está muy nublado, no bombea agua o bombea en una menor cantidad. Esta aplicación, les acabo de decir que no acumula energía. Ese no acumula energía, faltaría decir eléctrica, porque sí acumula energía. Si yo bombeo agua que está en la profundidad de Napa hacia un punto potencial más alto, tengo una acumulación de energía, pero en energía potencial. La cuestión está en bombear suficiente cantidad de agua para bancarme los momentos del año donde no tenga suficiente radiación solar. Entonces, de alguna manera sí tengo acumulada energía, tengo acumulada en forma de agua. Pues tenemos las aplicaciones rurales más elementales, que constan con una acumulación de energía eléctrica, ahora sí en batería, un campo de generación fotovoltaica compuesto por serie paralelos de módulos fotovoltaicos que van a un regulador de carga. El regulador de carga se encarga de la lógica de operación, protege a las baterías de sobredescarga y protege a las baterías de sobrecarga y envía la energía hacia los consumos. Las aplicaciones más elementales, los consumos se hacen mismo en corriente continua, los módulos fotovoltaicos generan en continua, las baterías almacenan en continua y el consumo lo realizamos también en corriente continua. Una típica aplicación es la electrificación rural para iluminación, para una radio, y bueno, no mucho más. Después podemos incrementar en tecnología y incrementar en consumos las aplicaciones. Ya tenemos ya algunas aplicaciones de mediana escala a mayores. Es una evolución de la instalación anterior. Tenemos otra vez el campo de generación, el regulador de carga, las baterías. Los consumos en continua pueden quedar, pero ahora queremos alimentar mayor cantidad de elementos, como una heladera, el televisor, la computadora, el cargador del celular, una licuadora, etcétera, etcétera. Todos los electrodomésticos hogareños que nos imaginamos. Que estos son electrodomésticos que funcionan en corriente alterna. Entonces, entre la acumulación de energía y estos consumos, vamos a instalar un inversor de carga que se va a encargar de transformar la energía de corriente continua en corriente alterna y poder alimentar estos elementos. Acá en fotografía vemos un ejemplo de una aplicación de este estilo. El campo de generación fotovoltaico, el campo de acumulación de energía, el sistema de regulación y el inversor de carga que alimenta los consumos en alterno. Después pasamos a las aplicaciones más bien industriales o de mayor envergadura, que son las conectadas a red, instalaciones de gran potencia,
que directamente inyectan energía al sistema interconectado. Podemos replicar este mismo sistema en una pequeña escala y ponerlos en un edificio, en una vivienda también, teniendo en cuenta la lógica del funcionamiento. Estos sistemas se componen de un campo de generación fotovoltaica también, un conjunto de módulos fotovoltaicos conectados en circuito serie paralelo, que van a un inversor de carga. El inversor conecta con la vivienda. La vivienda está conectada a través de un medidor con la red de distribución. Y este medidor tiene la particularidad de funcionamiento que puede ir tanto para un lado o para el otro y medir lo que el sistema genera y medir lo que la vivienda consume. Y acá podemos tener dos situaciones. Que el consumo sea tan alto que una parte venga alimentado desde la red y otra parte venga alimentado desde lo solar. Y podemos tener otra situación que sea tanta la generación solar que sobrepase lo que la vivienda consuma, entonces parte de esta generación va a ir a la red eléctrica. Existen diferentes maneras de implementarlo. Hoy esto en Argentina es completamente legal, está regularizado y normalizado. Tenemos otro esquema posible en hacer esto con medición diferencial, es decir, todo lo que se genere de manera fotovoltaica va a la red de distribución y todo lo que nuestra vivienda consuma viene desde la red eléctrica. Esto nos permite tener dos tarifas diferenciadas, por un lado la tarifa de generación y por otro lado la tarifa de consumo. Y en el medio, en la actualidad, nacieron los sistemas híbridos que vuelve a traer la acumulación de energía y la conexión a la red. Yo puedo generar energía, acumular una parte en batería. Ante un eventual corte del suministro de red eléctrica, yo tengo un backup que puedo seguir alimentando a la vivienda por un periodo de horas. Es para dar un barrido en cuanto a la cantidad de sistemas posibles y configuraciones que podemos hacer. Lo mismo vamos a hacer con el caso de solar térmica. En el caso de solar térmica vamos a distinguir entre los sistemas compactos y los sistemas a medida. Los sistemas compactos son equipos que tienen el sistema de captación y el sistema de acumulación integrados en un solo equipo. Y los sistemas a medida tienen los campos de captación y los acumuladores de agua o de energía térmica separados. Tendría que ser como los aire acondicionados, los equipos de aire acondicionados compactos, que está la evaporadora y la condensadora en un equipo solo, y el sistema split, donde están por separados, ¿no? Y en la jerga de energía solar, al sistema a medida también se le suele decir sistema split. ¿Cómo instalar un sistema compacto? Desde el tanque de agua vamos a alimentar al sistema compacto. El sistema compacto va a entregar una salida de agua caliente que la vamos a llevar hacia el consumo. Vemos que el circuito empieza a tener una serie de interrupciones, pero conceptualmente le doy agua fría y me entrega agua caliente que consumo. La primera interrupción que vemos es una válvula mezcladora de 3 vías que se dice que esta válvula es opcional. Yo les recomiendo que no mencionen esto. Esta válvula es obligatoria. Corre por mi cuenta esto de decir que es obligatoria y les cuento por qué. El agua caliente que sale del colector solar puede estar
a temperaturas incluso superiores a los 100 grados centígrados, y si ese agua llega a 100 grados centígrados al usuario que se quiere bañar o lavar los platos, corre un riesgo de quemadura grande. Entonces, esta válvula mezcladora de 3 vías cumple la función de limitar la temperatura de salida no más de 60 grados, que es una temperatura de uso segura, y eliminamos entonces el riesgo de la quemadura. La siguiente interrupción es un sistema de calentamiento tradicional o auxiliar, ya que así como el agua puede salir a 100 grados centígrados, también puede salir a 30. Y no me alcanza a 30 grados para bañarme o para lavar los platos. Entonces, la diferencia de temperatura que le falta al agua la va a brindar un sistema de apoyo tradicional. Todos estos sistemas, todo el circuito hidráulico de esta instalación tiene que estar completamente aislado térmicamente para no perder la energía que se genera. En los sistemas a medida, conceptualmente son similares. Por un lado tenemos un sistema de captación, un sistema de intercambio, un sistema de acumulación. El agua hidráulicamente no se mezcla, el agua de generación con el agua de consumo, sino que se da un intercambio térmico. Este intercambiador de calor eventualmente puede estar incorporado en el acumulador. Y después tenemos un sistema de apoyo, donde el agua de consumo pasa y recupera la temperatura que le falte para el suministro. Tenemos el circuito primario, el circuito secundario y el circuito de consumo. Esto es un esquema de piping de una instalación convencional tipo split, donde se ven el listado de componentes que se necesitan para un correcto funcionamiento. Les voy a mencionar algunas cositas en particular que se necesitan tener en cuenta. Son las sondas de temperatura que se conectan a una centralita, a una computadora, que comanda las marchas y las paradas de la bomba circuladora. Se necesita vaso de expansión, se necesitan válvulas de purga, válvulas de retorno, válvulas de venteo, un listado de componentes que hace que estas instalaciones requieran de un grado de conocimiento, un grado de expertise a la hora de desarrollarlas. Con respecto a las aislaciones, les comentábamos que son muy importantes tenerlas presentes. Esta fotografía está brindada por el ingeniero Alejandro Jaim en una de las instalaciones que estuvo relevando, y se encontró con una deficiencia de aislación. Esto hace que, bueno, parte de la energía que se genera se pierda gratuitamente cuando uno podría evitarlo mejorando la aislación térmica de la instalación. Entonces, uno desembolsa una cantidad de dinero para ahorrar energía y luego la disipa al ambiente. Se puede depender 100% de la energía solar. Se puede climatizar toda la vivienda con colectores solares térmicos. Los colectores solares térmicos permiten un ahorro del 80% de energía de la vivienda. Son un montón de afirmaciones y cuestiones que se escuchan, se dicen. Hay una cuestión de piel también con los vendedores, eso ya es personal mía, pero vamos a analizar esta gráfica. En amarillo vemos la energía del sol disponible y en verde vemos el consumo energético de una vivienda. Van en contramano. Cuando la vivienda quiere mucha energía, en invierno, hay poco sol. Y cuando la vivienda requiere menos energía, hay mucho sol. Entonces, acá, bajo esta situación,
El proyectista puede tomar una serie de decisiones que también están vinculadas a lo económico. Por un lado, tengo energía sobrante en la época de verano, tengo energía faltante en la época de invierno. Lamentablemente los sistemas de acumulación no permiten acumular el sobrante de verano para usarlo en el invierno, por lo menos no de manera hogareña y por lo menos no con la tecnología disponible al momento. Sí podríamos tener, por ejemplo, plantas fotovoltaicas que bombeen agua en una represa y esa después la podamos turbinarla en la época de faltante de energía. Pero ya estamos pensando en instalaciones mucho más macro. Entonces, ante esta situación y pensando por ahí más en lo hogareño, en lo industrial, en lo residencial, podemos acá tomar una serie de decisiones. O aumento el campo de generación de manera que el mínimo de generación coincida con el máximo de consumo. Esto es posible, técnicamente se puede hacer. Lo que sí tenemos que tener muy en claro qué vamos a hacer con el sobrante de energía el resto del año. En el caso de la fotovoltaica no es tan complejo, pero en el caso de la energía solar térmica, tener un exceso de calor puede ser peligroso. O podemos tomar la decisión de disminuir el campo de captación de manera tal que el máximo de generación coincida con el mínimo de consumo. Entonces acá todo el equipamiento que pongo funciona al 100%, tengo un retorno de mi inversión también más rápido, pero no puedo abastecer el 100% de la demanda. Acá hay una suerte de toma de decisiones en conjunto también con el cliente y el usuario final. Algunos ejemplos de la magnitud que pueden tomar las instalaciones cuando se toma la decisión de ir hacia la máxima generación. Y con esto finalizamos el bloque de los mitos. En realidad les cuento un par de cosas, creo que ustedes mismos sacan las conclusiones alrededor de estos mitos. Y el tercer bloque es más cortito, tampoco los quiero retener tanto, cualquier cosa me avisan si vamos haciendo un cierre. Ahí, Valeria, por favor, comentame cómo venimos. Para ir cerrando, este tercer bloque gira alrededor de las preguntas más frecuentes. Si el sistema de energía auxiliar es especial o se puede adaptar cualquiera de los sistemas convencionales. La respuesta es que cualquiera de los convencionales sirve. La sutileza está en la eficiencia que voy a lograr en el sistema. La recomendación pasa por lo siguiente. El número 1, un calefón autosolar. Esto significa que el calefón va a censar la temperatura de ingreso del agua y va a darle la potencia a la llama que necesite. Esto va a hacer que la instalación funcione lo más eficiente posible. Termotanque eléctrico. La conversión eléctrica a energía térmica es muy eficiente y no tiene chimenea de venteo, por lo cual no pierde de temperatura más que por la aislación que tenga el termotanque. Y después, finalmente, el termotanque a gas, donde funciona como un complemento de la instalación adecuado, pero tiene la desventaja de que ventea y pierde calor por el escape de gases. Comercialmente vienen aislados no muy eficientemente, y esto hace de que si no tenemos demasiado consumo de agua caliente en un día en la vivienda, este termotanque de todas maneras va a prender porque pierde calor por chimenea y por laterales.
Y en los que son con sistema de apoyo incorporado, cualquiera de las calderas murales funciona muy bien como complemento. ¿Cuánta energía se puede generar? ¿Qué tecnología me conviene? ¿Cuántos paneles tengo que instalar? ¿Cuántos litros de agua caliente puedo generar? ¿Cuánto me ahorro de gas o electricidad? Son todas preguntas bastante similares, bastante interesantes y que tenemos que analizar antes de recomendar un tubo de vacío, una placa plana. Y todo esto se responde de una manera muy simple. Depende. ¿No? Yo creo que los ingenieros somos fanáticos de esta respuesta. Depende. Y depende de la ubicación geográfica, depende de si el lugar de la instalación tiene disponible un norte pleno, depende si hay muchas sombras, hay pocas sombras, depende del nivel de consumo, de la cantidad de personas, de la cantidad de artefactos, depende de los usos y costumbres de las personas. No es lo mismo tomarse una ducha de 5 minutos que tomarse una ducha de 20 minutos. Estás consumiendo 4 veces más de energía para la misma función, que era el aseo personal. Pero fundamentalmente depende de la eficiencia de estos sistemas de generación. No es un hecho discutible hablar de la eficiencia en el consumo, ya está completamente instalado, pero también existe eficiencia en la generación. De toda la energía que me llega del sol, ¿cuánto se transforma en energía útil? En lo que es energía solar fotovoltaica, el proceso es bastante lineal y se llegan a eficiencias finales que andan en el orden del 13 al 20%. Hoy leí un artículo en la revista Eficiencia Energética donde la empresa Jingli desarrolló la celda fotovoltaica con un nuevo récord de eficiencia y se llegó a un 25%. Es decir, de toda la energía del sol que llega, un 25% se transforma en energía útil que se puede usar. En los sistemas térmicos, la cuestión es más compleja porque hay muchos sistemas de funcionamiento diferentes: placa plana, tubo de vacío, all glass, U-pipe, heat pipe, con cubierta, sin cubierta, con aislación, sin aislación. Entonces depende de muchísimos factores, depende de la radiación solar, de la temperatura del ambiente, de la velocidad del viento, de la temperatura del fluido, de cómo están construidos, de cómo están instalados. Entonces se hacen ensayos para saber cuál es el rendimiento de estos equipos. Estos ensayos evalúan las pérdidas, por un lado, que son ópticas, y por otro lado las pérdidas que son térmicas. Las pérdidas ópticas son en la placa de absorbencia y en la cubierta transparente, y las pérdidas térmicas son por las formas de conducción del calor: conducción, radiación, convección. En el laboratorio de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires, de Energía Solar, el LESES, hacemos los ensayos para determinar el rendimiento térmico de los equipos. Se miden en diferentes condiciones de uso, se simulan diferentes situaciones, se toman estas mediciones y se calculan los rendimientos. Con los rendimientos vamos a obtener una nube de puntos. En el eje de ordenadas vemos el rendimiento, en el eje de abscisas vemos que este rendimiento depende de la diferencia de temperatura entre el ambiente y el fluido y la irradiación del sol. Con toda esta nube de puntos que se obtiene luego del ensayo, se hace la regresión lineal o la regresión cuadrática y se calcula la curva de rendimiento. Es decir, que estos equipos no tienen un único rendimiento. Por una parte, tenemos el rendimiento máximo, que está definido por las pérdidas ópticas, y después tenemos la parte
variable que está definido por las pérdidas térmicas. Todo lo que queda por debajo de la curva es el calor que el sistema gana. Esta información es particularmente importante porque nos permite comparar las tecnologías. Y acá tenemos 3 tecnologías básicas para comparar: el colector de piscina, el colector plano y el colector de tubos evacuados. Lo que podemos ver que con esta información nosotros podemos comparar cuánta energía genera uno y cuánta energía genera el otro. Acá rápidamente podemos ver que el colector de piscina pierde rendimiento cuando llega la temporada de frío y ya deja de ser útil como generador de energía. Por otra parte, los que son competidores en el mercado para el agua caliente sanitaria, el de tubos evacuados y el de plano, vemos que en un momento del año gana uno y en un momento del año gana otro. Así que la solución no es única para decir el mejor es tubo vacío, el mejor es placa plana. Todo depende en dónde lo vas a instalar y qué aplicación le vas a dar. Pero si no tenés la curva de rendimiento del equipo, no podés comparar y no podés decir el mío es muy bueno. Fundamentalmente nos permite comparar cómo se van a desempeñar en las diferentes épocas del año. Otra de las preguntas que suelen haber es si se puede fabricar cada uno sus propios paneles. Creo que con todo lo que estuvimos hablando queda en evidencia la respuesta. La respuesta es no, si uno está pensando en esto, hacerlo de manera casera. La respuesta es sí, si uno está pensando en hacer un emprendimiento y tiene los inversores necesarios para hacer todo el desarrollo que implica. Si uno fabrica sus propios colectores o quiere importarlos, hay que conocer la normativa. En el año 2018 la Secretaría de Comercio lanzó el primer reglamento técnico. Quedó ya derogado en el año 2020, al final del 2020, en diciembre, se reemplazó. Y lo que están pidiendo es una serie de ensayos que están contemplados en las normas IRAM de los sistemas compactos y de los colectores solares. Particularmente se está pidiendo el ensayo de presión interna y el ensayo de impacto. No obstante, no se está pidiendo de manera obligatoria el ensayo de rendimiento térmico. Es un ensayo que la norma IRAM lo contempla. Las normas IRAM son de cumplimiento voluntario hasta que Secretaría de Comercio dice lo contrario. Bueno, todavía Secretaría de Comercio no dijo lo contrario con respecto al rendimiento térmico, cosa que desalienta un poco el crecimiento organizado y con una competencia leal entre diferentes productores e importadores de equipamiento. Para el equipo de presión interna se bombea fluido a presión y se evalúan las filtraciones y o eventuales pérdidas que puede haber. La presión se tiene que mantener durante un determinado tiempo y verificar el estado integral del colector. Y para el ensayo de impacto se lanza una bola de acero de peso normalizado sobre el equipo y se observa si este resiste o no el impacto. Este es un equipo que no supera el ensayo de impacto y no puede ser comercializado. Lo mismo deberíamos hacer con el rendimiento térmico. Hay muchísimas otras preguntas que no hemos hablado, no hemos tratado y espero no haberlos aburrido tanto, ya estamos casi finalizando. Sí es verdad que para producir un panel solar se gasta más energía que la que producen toda la vida útil. Algo de eso surgió en uno de los comentarios, creo que era Juan el que hablaba.
cuando preguntamos cuál era la energía más limpia. Bueno, y es verdad, tenemos que evaluar cuánta energía destinamos a producir los colectores solares, los módulos fotovoltaicos, y cuánta energía generan estos, y si devuelven toda esa energía. Es bastante interesante de hacer el análisis. Yo hace un tiempo hice un estudio, no llegué a tener una rigurosidad científica como para que se pueda presentar, pero alrededor de 3 años se está cumpliendo el repago energético y empieza a producir energía de manera libre, sin contaminación adicional, digamos, y con ahorro de huella de carbono. ¿Qué impacto tiene sobre el medio ambiente? Es decir, ¿qué se hacen con los desechos? También estas son preguntas de las picantes y de las que no estamos hablando hoy, y que podrían dar puntapié a una futura charla también. ¿Qué se hace con el panel cuando termina su vida útil? ¿En dónde se desechan? Si es posible reciclarlos. ¿Cuánto cuesta hacer una instalación? Toda esta charla no hemos hablado de un costo. ¿En cuánto tiempo se recupera la inversión? Es muy difícil hablar de costos cuando uno puede tomar tantas decisiones en el proceso de diseño. Y ya estamos terminando. Unas reflexiones finales. La verdadera sustentabilidad empieza con un uso responsable de los recursos. El hecho de pensar en consumir menos energía primero y después ver de qué manera la que consumo la hago de manera sustentable. El hecho de que los colectores solares sí permiten ahorrar energía, principalmente en el consumo de agua caliente sanitaria. Si comparamos la eficiencia de un fotovoltaico, dijimos que la máxima posible estaba en el orden de el 25%, y un térmico, el promedio anda en un 50%. Es decir, por cada metro cuadrado de fotovoltaico y cada metro cuadrado de colector térmico, con el térmico genera un doble. La inclinación óptima depende del uso que se le quiere dar al sistema. Un metro cuadrado de colector térmico produce mayor cantidad de energía que un panel fotovoltaico. En términos energéticos es más eficiente. Y un equipo sin curva de rendimiento no se puede dimensionar una instalación, por lo tanto tampoco se puede saber cuál va a ser el ahorro de energía y cuál va a ser el periodo de repago de este sistema. Así que, bueno, hasta acá esta charla de mitos y realidades. Espero que le haya sido de interés. Desde ya, bueno, muchas gracias por la posibilidad de tener este espacio, y dejamos abierto también un momento de preguntas. Si alguien quiere hacer algún comentario, también es bienvenido. Maximiliano, ahí están dejando varios comentarios en el chat sobre la charla. No sé si tuviste oportunidad de verlos. Ahí en el medio de la charla, por ahí se complica un poco, pero la verdad que... Los comentarios en el chat no los pude ver, no. Bueno, muchos comentarios referidos a la presentación, a la claridad de la exposición, y seguramente otros comentarios ahí que estaría bueno que puedas leer, y algunas personas que estuvieron, opinando de la charla. Así que bien, que lo puedas leer. Y desde ya, desde el Cruel Graduado, en la Semana de la Ingeniería, te agradecemos mucho por haber participado y por brindar tus conocimientos y por toda tu predisposición, porque de entrada ya fue enseguida ponerse en acción, y Maximiliano respondió bárbaro a esta convocatoria que era la Semana de la Ingeniería, viendo a ver qué día
era el que iba a ocupar y poniéndose muy a predisposición para brindar esta charla. Así que te agradecemos mucho, valoramos tu tiempo y bueno, muy clara la explicación. Creo que nos sacó varias dudas. Nosotros por ahí que venimos de otras ingenierías también nos ha aclarado bastante el panorama y bueno, entiendo que a los colegas que están hoy también por las opiniones que están volcando en el chat. Si hay alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta, es el espacio para poder hacerla. Bueno, desde ya muchas gracias por los que se quedaron hasta esta hora también escuchando.